Hola, mi nombre es Manuel Francisco Villatoro Ruiz, alumno de la licenciatura en Derecho de la materia Derecho de los Pueblos Indígenas. Título del tema: desarrollar antecedentes, organismos que protegen los derechos de los pueblos indígenas. En esta subcompetencia tendremos que desarrollar tres preguntas. Primera, ¿cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas? En 1921 se crea el Departamento de Educación y Cultura. En 1923 se implementó la Casa del Pueblo para desarrollar mejores condiciones. En 1932 se fundó la Base de Integración de Carapán. En 1937 se estableció el área de educación indígena. En 1938 se modificó los centros de sección de asuntos indígenas, transformados a áreas de capacitación económica. En 1940 se lleva a cabo la primera convención indígena. En 1948 se fundó el INI, Instituto Nacional Indigenista. En 1990 se formularon dos reformas: una a la Constitución Nacional, artículo cuarto, párrafo 15, y la segunda se enfoca a la ley agraria, artículo 27. En 1994 surgió un levantamiento armado, el cual se denominó EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el 2001 entra en vigor la ley indígena, donde el Estado mexicano reconoce como un país pluricultural. Segunda pregunta: ¿cuáles son los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas? En México existen diversas instituciones, en las cuales nombraré algunas. INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que promueve el desarrollo, defiende los derechos y impulsa políticas públicas. La Convención Nacional de Derechos Humanos, como nacional protector fundamental de los derechos humanos en general, incluyendo la comunidad indígena, recibe quejas y realiza recomendaciones, entre otros trámites. Ahora bien, en el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas, el cual se desprende la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero la principal finalidad es de promover los derechos como autodeterminación, cultura, territorio, etc. El Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas funge como organismo que asesora a la ONU, entre otras instituciones internacionales. Tercera pregunta: ¿cuáles son los derechos de los pueblos comunidades indígenas que se identifican en esta unidad? 1. La igualdad y no discriminación. 2. Prestar mayor atención a los grupos minoritarios. 3. Derecho a la tierra. 4. Derecho a la libre determinación. 5. Derecho a la cultura. 6. Derecho a la participación. Y 7. Derecho a la consulta previa. Uno de los principales derechos que me llamó la atención es derecho a la libre determinación. Se refiere al poder legítimo que tienen los pueblos para decidir su propio camino político y social sin injerencias externas. Si bien es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, debe ejercer bajo principios que garantizan la paz, la legalidad, coexistencia armoniosa entre las naciones. En conclusión, los antecedentes históricos sumados al trabajo de organismos nacionales e internacionales han sido fundamentales para visibilizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades indígenas. No obstante, persisten en la aplicación concreta de estos derechos, lo que requiere fortalecer mecanismos institucionales y garantizar una participación auténtica de las comunidades indígenas en las decisiones que les afecten. No solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, que reconozca plenamente la riqueza cultural y el valor de sus puestos originarios. Es toda mi participación. Muchas gracias.